Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla como siempre Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy presentamos un proyecto en la tarde de hoy sobre el proyecto de rehabilitación de viviendas, que hay una idea para hacerla realidad aquí en la zona de la Virgen Chica. Para ello contamos esta tarde con Luis Sánchez Horneros, el arquitecto, que nos va a presentar este proyecto y con el cual vamos a mantener con él una charlita, un ratito, para que nos explique a ver este proyecto. Así que Luis, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Solo una pequeña precisión. Yo soy gestor, me dedico a la gestión, aunque obviamente pues estoy arropado por un equipo de arquitectos, ¿vale? Entonces simplemente alguno que me conozca se sorprenderá. Entonces, bueno, un poco, efectivamente, hará 2 años nuestra empresa AR Rehabilitación Energética firmó un convenio con la comunidad de propietarios de Virgen Chica. Son un total de 213 viviendas que tienen pues más de 50 años, que incluso pues ya los propios vecinos han tenido que ya tomar iniciativas de reparación de cubiertas, etcétera, pues porque todos los edificios con el tiempo requieren un mantenimiento, ¿no? En ese sentido, pues nosotros hemos hecho toda la documentación técnica y toda la estructuración que se requiere para hacer un proyecto de este tipo. Es decir, hay que hacer los informes de evaluación de edificio, las visitas a las viviendas, conocer en qué estado de conservación están, la vivienda en sí, las fachadas, los sistemas de calefacción y de refrigeración que tienen, la tipología de ventanas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es necesario para poder poner a la comunidad de propietarios en línea de poder obtener subvenciones. En este caso, las subvenciones son subvenciones europeas, ¿vale? Son fondos Next Generation, que son los fondos que se establecieron como post-pandemia, y bueno, pues son unas ayudas muy interesantes que básicamente consisten en hacer mejoras en la vivienda que van generando unos ahorros energéticos, ¿no? Es decir, uno tira una foto sobre el estado inicial del edificio, analiza los potenciales de mejora de ese edificio y empieza a implementar medidas, ¿no?, en base a una modelación energética. Dice, ¿qué ocurre si a este edificio le mejoramos en la fachada, como es el caso? Le ponemos un sistema de aislamiento térmico por el exterior. ¿Qué ocurre en términos de mejora si cambiamos las ventanas? ¿Qué ocurre si aislamos la cubierta? ¿O qué ocurre si metemos instalación fotovoltaica? Todo ese tipo de actuaciones, que son fundamentalmente las que contiene el proyecto, arrojan unos resultados de mejora. Y en base a esas mejoras, ¿vale?, la comunidad de propietarios ha solicitado una ayuda que aspira al máximo, que es lo que permite el decreto. ¿Cuánto es el máximo? Son 18.800 euros por vivienda. Esos 18... Una cifra importante, considerando además que también hay unos expedientes de ayudas por vulnerabilidad económica, que esos en lugar de 18.800 llegan a 23.500. ¿Qué es lo interesante? Bueno, primero, lo que has notado, ¿no?, la magnitud de la intervención. Es decir, hablamos de una intervención y de una ayuda de fondos europeos directa a la comunidad de propietarios de 4 millones de euros. Sí, una cifra
una cifra Muy buena. considerable, ¿no? Muy buena. Considerable para poder hacer una actuación ambiciosa, no solo pintura, por así decirlo, Ya. no solo una cuestión estética, sino una cuestión de fondo. Entonces, además, estas ayudas tienen otra ventaja, y es que por primera vez, porque normalmente las ayudas de los planes estatales de vivienda, etcétera, no eran así, no forman parte de la base liquidable del IRPF y ya tenemos experiencia, ¿vale? AR, como agente rehabilitador, maneja en Castilla-La Mancha más de 3.500 viviendas y ya tenemos comunidades de propietarios que han hecho este tipo de actuaciones y que efectivamente pues no se reportan a Hacienda porque no constituyen, según la ley del IRPF, incremento patrimonial, con lo cual impuestos cero. Entonces, imagínese que 213 familias recibirían, en caso de salir el proyecto adelante, 18.800 euros libres de impuestos. ¿Cuántos años hay que trabajar para poder generar con los sueldos de hoy en día un ahorro de este tipo, ¿no? Hablas de 213 viviendas, ¿no? Así que es. componen este proyecto. Concretamente es en la zona de la Virgen Chica, ¿no? Sí. Ajá. Veo que es una instalación, el proyecto, la actuación, instalación de un sistema de aislamiento exterior. Sí. Bueno, básicamente lo que se establece es... Las fachadas cambian completamente. Claro, la imagen de los edificios es totalmente renovada. Básicamente lo que lleva es un sistema que es poliestireno expandido o extruido dependiendo del material, y después lo que llevan son un conjunto de mallas, revocos y mallas de protección que le dan una durabilidad especial. El sistema es garantizado y el sistema es inífugo. ¿Vale? Alguno nos pregunta, muy importante eso, por todo esto que se ha hablado, que ha ocurrido, sobre todo con lo ocurrido en la zona de Valencia, en ¿no? Valencia, efectivamente. El sistema constructivo no tiene nada que ver. Lo de Valencia era una fachada ventilada, y además esa fachada ventilada lo que tenía era era un acabado en alucobond, pero sobre todo era la parte de los adhesivos y el goteo de los adhesivos, ¿vale? Y en cualquiera de los casos la propia fachada ventilada hizo de tiro, aunque en el fondo el material que tenía, claro, que era lana de rocas, era inífugo. Entonces, el sistema sí es inífugo. Y lo digo porque hay veces que, de hecho, hemos tenido algún caso que nos han hecho comprar un soplete, ir con el sistema y hacer la prueba y decir, mire cómo no se prende, ¿no? Bueno, mire cómo no se pues prende. Está bien este apunte, vecinos y vecinas, para que lo tengan en cuenta, que no tiene nada que ver con lo sucedido en Valencia. Sustitución de ventanas por unas ventanas más aislantes. Se me está ocurriendo. Hay una pregunta que mucha gente se hace, y es que muchos de estos pisos, pues la gente ha renovado sus ventanas por unas ventanas unos cristales más gruesos, un aluminio más, aparte de más bonito, pues un aluminio más eficaz. Incluso muchos de los tejados de esta zona que estamos hablando ya están arreglados. Entonces, ante esta situación, por ejemplo, el tema de ventanas, si una persona ya tiene en su casa estas ventanas ya puestas, ¿qué se hace? Bueno, vamos a ver, son dos cuestiones. La parte de las ventanas que cumplen se quedan. Ya. ¿Vale? Normalmente lo que pasa es que eso sí, la entidad que nos ha concedido la subvención, que en este caso, o que concede la subvención, es la Junta, ¿vale? Obviamente nos pide un soporte técnico de esas ventanas. Ya. Es decir, tienen que ser vidrios bajoemisivos con una transmitancia, una U, que llaman, pero básicamente nosotros lo que hacemos es pedir la documentación de esas ventanas y comprobar que cumplen o no cumplen. Entonces, previamente hacéis un estudio de esa vivienda. Claro. ¿Cómo está, no? Sí, o sea, vamos a ver, todas las viviendas normalmente, hombre, vamos a ver, nuestra experiencia, las ventanas que se han cambiado dentro de los últimos 4 años
suelen Cumplir las los ventanas que requisitos. se han cambiado, lo digo porque estas viviendas tienen 50 años, Sí. entonces hay gente que las cambió hace 20. Las de hace 20 Seguramente no van. no cumplen. Claro, No la gente de cumplan. sus ventanas está muy bien. Eso es igual que, siempre lo decimos, es igual que un coche que tiene 20 años. Puede estar por falta de uso nuevo, Ya. pero no deja de tener 20 años, ¿no? Pues efectivamente eso es lo que pasa con las ventanas. Pero básicamente, ventana que está, se queda. Y, o sea, ventana que cumple, se queda y se establece una compensación con el vecino. Una compensación económica. Exactamente. Y con el tema de la parte del aislamiento, o sea, el tema de las cubiertas, Sí, porque ahí, perdona, Luis, ahí sí que te puedo decir que se está haciendo prácticamente toda esa zona que estamos hablando de la Virgen Chica, ya se ha hecho, incluso se está haciendo ahora mismo, en muchas zonas de cubiertas se están arreglando toda la zona de tejados, con lo cual esa obra está muy reciente en muchos bloques. bueno, el aislamiento de las cubiertas, Y ahí se ha gastado un dinero, ¿eh? sí, no, hombre, esa intervención son intervenciones caras. Necesarias pero caras. Entonces, ¿Qué vamos a ver. pasaría ahí entonces? No, nosotros es que no tocamos cubierta. Nosotros accedemos, este tipo de tejados tienen lo que llaman tabiques palomeros. Entonces nosotros accedemos por debajo e inyectamos lana de roca por debajo. Eso viene una empresa, inyecta la lana de roca, esa lana de roca cae y te certifica un espesor. Es decir, nosotros no cambiamos cubiertas de normal. Otra cosa distinta es que nos ha pasado, ¿no? Sobre todo en algunos casos en los que tenemos que instalar fotovoltaica, que hemos llegado, concretamente en una comunidad de propietarios en el polígono, ¿vale? En la calle Torcón, que al llegar y al ir a instalar la fotovoltaica nos ha dicho el propio instalador, y este tejado está deshecho entero. Y entonces en el camino pues no han tenido más remedio que cambiar Ahí voy. la cubierta. O sea, que esos bloques que no hayan cambiado ese tejado en muchísimo tiempo, ahora, pues a lo mejor en ese momento se aprovecha, ¿no? Y ya se cambia. Hombre, tienen una oportunidad, y es que los medios auxiliares de la obra que sirven para hacer esos andamios, que son pues una parte importante y son carísimos, Sí. ¿vale? Ya. Es una parte tal, ya los tienes puestos en obra, Ya los tienes con lo puestos. cual evidentemente siempre existe la posibilidad, que es a más de los pollaques, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en las actuaciones estas somos bastante conservadores, porque si al final uno termina convirtiendo una actuación concreta, subvencionada, y empieza a añadirle cosas, pues obviamente dentro de las comunidades hay distintos bolsillos. Y esto se estructura para que nadie se quede atrás y todo el mundo pueda, ¿no? Muy bien. Háblanos un poquito de ese ahorro de esas viviendas. Bueno, es muy importante pensar que aunque se hablan siempre de actuaciones millonarias, ¿vale? Al final nosotros lo que hacemos es un sistema, es decir, la Junta, básicamente por las bases de la convocatoria, te adelanta un 25% de la subvención. Nosotros vamos a una entidad financiera y buscamos financiación para la parte de la subvención que nos desembolsan y para la derrama que le toca a cada vecino, ¿no? Ejecutamos la obra y solo cuando la obra se acaba es que el vecino empieza a pagar la cuota. Aquí hay dos opciones: o paga la parte de la derrama y se desentiende, o sencillamente tiene una cuota mensual, que suelen estar, pues depende del tipo del banco, depende del plazo, pero bueno, pues no suelen superar los 70 euros. Entre 60, 70 euros, ahí suelen estar todas esas actuaciones. ¿Qué ocurre? Que aproximadamente nosotros tenemos experiencia, ¿vale?, de que los ahorros se sitúan por encima del 50% de la energía. Sí, eso estoy leyendo. Entonces, obviamente eso no quiere decir que vaya un traslado de un 50 o de un 80%, como a veces nos dan las modelaciones, porque en las facturas hay términos fijos, porque hay gente que antes encendía la calefacción, restringía las horas
y ahora pues se relaja, es decir, hay parte de ese ahorro que se lo lleva en confort de las viviendas, ¿vale? Pero por lo menos la factura sí es capaz de reducirla a un tercio. Si pensamos que una vivienda puede estar gastando entre 60 y 70 euros en calefacción o en calefacción o refrigeración o en aire acondicionado, pues quiere decir que tú estás actuando sobre 30, estás eliminando entre 20 y 30 euros de coste mensual. Si solo lo pagas cuando ha acabado la obra, quiere decir que tu derrama de 60 realmente se te está quedando en la mitad. Ya. Claro, es fácil poder hacer frente a una derrama de este tipo. Adicionalmente, luego hay una ventaja fiscal, pero eso es para aquellos que tributan, y es que el 60% de la derrama, ¿vale?, se deduce en Hacienda. Es decir, la subvención está libre de impuestos y lo que le toca pagar al vecino, el 60% de aquellos que paguen IRPF, obviamente, se lo pueden deducir. Es decir, si empiezas a combinar los ahorros, hacen que una actuación de gran escala se termine siendo muy accesible, quedando prácticamente en una cuota y siendo pues una oportunidad, ¿no? No sabemos cuándo volverán este tipo de subvenciones. Eso está muy bien. Entonces entiendo por esto que, claro, ese tipo de arreglos de fachada y de ventanas y de todo le va a mejorar muy mucho, tanto en invierno como en verano. Va a llevar unos aislamientos que actualmente esos pisos no lo tienen, con lo cual la mejora es considerable. Me hace gracia porque hemos encargado un estudio de testimonios, ¿no? Ya tenemos gente que vive en viviendas rehabilitadas, cosa que al principio de los fondos era más pues una entelequia porque no teníamos experiencia, ¿no? La semana pasada en Tarancón me paró una señora y me dijo: ¿usted es el de la rehabilitación? Y dice: pues yo voté que no, y le aseguro que ha cambiado totalmente mi vivienda. No tengo ni condensaciones en fachada, que es otro de los problemas, ¿vale? Luego los tratamos. Es decir, no solo mejora el aspecto visual, no solo mejora el confort térmico, sino que también mejora el aire que respiras. Claro. Entonces, la vivienda no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ya son sistemas probados, está claro, y además gran parte de la actuación, aunque llevamos una instalación de fotovoltaica, que luego si quieres comentamos, gran parte de la actuación se centra en lo que se llaman medidas pasivas. Es decir, nos centramos en dejar de gastar, en aislar el edificio, claro, no en meter instalaciones complejas que luego son difíciles de mantener para los vecinos, que caen en desuso, no, generan un valor intrínseco que ya se va a quedar con la vivienda. Una pregunta que me hacen algunos vecinos es: ¿interiormente se toca algo de la vivienda? Solo se tocan las ventanas. Solamente. Hay un día que se va a medir y en el mismo día se cambia la ventana, ¿vale?, y se da un remate de pintura, ¿vale? Ese es el único día y obviamente en presencia del propietario, porque no eso, pero ese es el único día. El resto de la actuación es por el exterior. Otra pregunta que me hacen algunos: ¿sabes que se están muchos pisos de estos? Bueno, aquí en esta zona creo que no, porque todos tienen ascensor, pero las comunidades que no tengan ascensor, por ejemplo. Bueno, es otra línea de ayudas. Las ayudas de ascensor son ayudas que se hacen a través del Plan Estatal de Vivienda. Entonces, tenemos alguna actuación combinada, pero son dos actuaciones subvencionables distintas. Esta solo va enfocado al aislamiento y, bueno, también a lo que es la parte de... siempre llevan una actuación en instalaciones. En este caso, lo que llevamos es una instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo compartido. Esto lo que funciona es, básicamente, se establece un contador, que es el que cuenta la producción que hace esa energía, y luego, en proporción a la participación de la comunidad de los vecinos en cada de su vivienda, en la división horizontal, se les reduce esa producción en porcentaje a cada uno de ellos, en sus CUPs. Esta compensación la hace la distribuidora.
Es decir, luego cada uno hará, como en las tarifas normales, puede contratar la comercialización con quien quiera, pero ya le va a venir compensada la producción de la fotovoltaica. A ver, yo no entiendo mucho. Entonces, en la parte de arriba, ¿las cubiertas van placas solares? Van placas fotovoltaicas, así es. Ajá. Van placas, pero eléctricas, ¿vale? Para producción del eso. Pero ese consumo no va para las zonas comunes, ni para la luz del portal ni para ascensor, porque el decreto dice que tienen que hacer contribución a calefacción y a refrigeración. Ajá. Entonces van directamente al consumo de cada vecino, Ajá. ¿vale? Van a minorar su factura. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema económico, que es muy importante. Así, que lo podamos entender todo el mundo, y los vecinos y oyentes más. ¿Qué le costaría a un vecino el decir, venga, yo adelante y hago la reforma esta? Yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Nosotros, Supongo que habrá varias el día horquillas, ¿no? ahora, pues nosotros siempre que decimos la actuación cuesta tanto, ese día nuestro compromiso es firme. Nosotros no podemos llegar al final y que la actuación cueste un 10 o un 15% más. Entonces, para eso lo primero que necesitamos es tener la resolución de ayudas. Porque si no tenemos la resolución de ayudas, tal y como está el mercado de los materiales, este año, por ejemplo, ha subido el vidrio. ¿Vale? Entonces, el primer paso para saber un presupuesto, es decir, ninguna empresa te mantiene un precio durante 6 meses. El día que tengamos la subvención, ¿vale? Ese día vendremos a los vecinos con los presupuestos de obra y diremos, para iniciar la obra, mañana esto vale tanto. Entiendo que es frustrante, porque a todo el mundo le interesa que le digan, dime hoy, y no te preocupes que el día que los vecinos decidan, primero tendremos una resolución de ayudas. Segundo, tendremos una entidad financiera que está dispuesta a financiar todo esto. Y tercero, tendremos una empresa constructora que lo va a hacer en un precio. Solo ese día, es decir, cuando existen esas certidumbres, es que nosotros diremos, mire, de acuerdo al plan y a este plan y a estas ofertas que tenemos, la actuación vale tanto. Entonces, yo le cuento, pero el problema que hay es que si yo le digo una cifra, siempre nuestra experiencia es que la gente se queda con la menor, ¿vale? Entonces, ¿cómo suele funcionar? Pues normalmente tienen 18.800, no son subvencionables la licencia y tal, y normalmente siempre se suelen ir un poquito por encima de mercado. Entonces, ¿no nos puedes dar una idea, Luis? Es que ¿Van a ser 4, van a ser 6, van a ser 8? No, vamos a ver. Normalmente, pero es que no, es que créeme, me gustaría darlo, pero a veces he visto por verdaderas ridiculeces, es decir, por 400, 500 euros en una situación de esta, que se terminan frustrando proyectos porque hay un problema de expectativas. Entonces, estamos comprometidos, ¿vale?, en intentar dejar la actuación dentro de la actuación subvencionable. ¿Me vas a entender? Vale. Me vas a entender. El máximo de inversión subvencionable son 23.500. 18.800, ¿vale?, es ayuda, 4.700 es derrama y no es subvencionable la licencia y siempre se van un poquito los materiales o dependiendo del tamaño de las viviendas, etcétera, tal. Es decir, anda en un entorno donde un 15, un 20, en torno a esa situación, un 15% por encima de esa cifra, vale, pues eso puede estar en esa cifra. O sea, sí estamos comprometidos con dejar la actuación lo más posible, lo más cercana a lo que establece el decreto, ¿vale? Vale, no insisto más. No, pero ya has visto que más o menos la gente se puede componer un poco de por dónde va el coste. Pues nada, esperamos a que estén todas las soluciones hechas y todas las cosas cerradas y contratadas. El proceso es transparente, Sí, ¿vale? lo entiendo. Nosotros licitamos a las empresas constructoras. Si alguna empresa constructora tiene interés en ofertar, puede hacerlo, ¿vale? Y los presupuestos son conocidos por la gente y la gente puede decir, oye, necesito más explicación de esta partida o de aquella, ¿vale? Luego supongo que habrá gente incluso que el coste sea cero.
¿no? Bueno, vamos a ver, cero no, porque Digo por su posición. el propio decreto, Digo por su posición económica, a lo mejor. esos pagarían menos porque para todo el mundo al menos son 4.700 euros más la licencia, más una serie de gastos, ¿vale? Entonces, hay algunos que evidentemente que esos 4.700 tampoco, porque les dan 23.500. Con eso no tendrían que poner esos gastos adicionales. Gratis no, pero gastos Claro. adicionales. Pero claro, no es lo mismo si además resulta que esto sí que es una cuenta tal, le sale 60 y pico euros a uno o 60, y resulta que a otro le sale 20, 23. En Ya. fin, anda en ese, Sí, anda en ese tal. entiendo. Que claro, cuando estás cruzando el ahorro energético, tal, de facto Pero, no estás pagando. lógicamente, esas personas más vulnerables, digámoslo así, pues que tienen Tienen una ayuda complementaria, Una ayuda efectivamente. complementaria. Así es. Evidentemente. Muy bien, pues... ¿Qué esperas de todo esto? ¿Que salga o no salga, Luis? Bueno, nosotros hemos sido como empresa trovadores de la rehabilitación. Es decir, íbamos a hablar hace ya pues casi 3 años de rehabilitación a las comunidades de propietarios, y lo que había era gran desconocimiento y gran escepticismo. Primero, en relación a lo que es una actuación subvencionada, llegará o no llegará el dinero, otra de las cuestiones. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, la realidad es que estos son fondos que la Junta tiene desembolsados. El 25% al mes y medio de la concesión lo están consignando en las cuentas. Ya tenemos alguna que ha justificado actuación y en 2 meses, o sea, el sistema es confiable, ¿vale? Y eso es una de las ventajas. Y esos fondos entiendo que hay que aprovecharlos. Si dejamos pasar el tren... Hombre, detrás de todo esto, hasta llegar aquí, nosotros hemos tenido que hacer todo un trabajo técnico, que ha habido una línea de ayudas que lo ha subvencionado. Nosotros aquí trajimos un dron, hicimos un levantamiento por nube de puntos, fuimos al archivo municipal, sacamos los planos, los calcamos, elaboramos un proyecto que en 200 y pico viviendas, pues les aseguro que es una cuantía de subvención importante, hemos hecho una estructuración importante. Entonces, a veces un poco es importante que la gente se implique y que entienda que esto es una oportunidad, es decir, se ha trabajado para llegar hasta aquí. Entonces, no es tan fácil. Permíteme un inciso, hay una directiva europea que dice que a todas aquellas viviendas con certificación energética E, o sea, por certificación energética inferior a E, ¿vale? Y en el 2033 inferior a D, o sea, que no sean D o superior, no van a poder venderse ni alquilarse. Entonces, esta certificación, este edificio tiene entre F y G, es normal por los edificios de esta época, ¿vale? Para todos aquellos que me escuchan, porque a veces uno se vuelve muy técnico, esto es como la etiqueta del electrodoméstico, ¿vale? Sí. Entonces, esta etiqueta del electrodoméstico normal, porque es un edificio antiguo, ¿vale?, y la preocupación por la eficiencia energética es muy reciente, ¿vale?, pues es muy desfavorable. Con lo cual, los vecinos en el futuro van a tener que hacer una inversión. Sí, Hay sí. mucho escepticismo. Sí o sí. Sí o sí. Hay mucho escepticismo. Hay mucha gente que te dice, bueno, ya veremos, verás cómo no esto. Yo siempre le contesto lo mismo. Si te hubieran dicho hace 10 años que no podías entrar en el centro de Madrid con un coche, no te lo hubieras creído, ¿no? Entonces, yo pues cuento una anécdota. Mi mujer es francesa y entonces en Francia con este tema se han puesto en serio, y tengo una amiga cercana que me ha dicho que sus padres le dieron un edificio con 5 pisos y que no tiene dinero para hacer frente a esa inversión y que lo va a vender. Entonces, nos parece que es un poco exótico y demás, pero esto está aquí. Y esto es un problema que viene para quedarse. Y hoy se hace con ayudas y a lo mejor ya mañana no se hace con ayudas, se hace obligatorio, doble oportunidad, ¿vale? Muy bien, pues nada más.
Así, no sé si quieres incluir alguna cosita más o mandar algún mensaje a todos estos propietarios. Pues adelante. Bueno, yo he compartido o he querido compartir esta experiencia con la Asociación de Vecinos y con Ángel Luis, con su presidente, un poco porque no solo lo percibo como una mejora directamente en el patrimonio de los habitantes del barrio, sino que creo que como actuación tiene un componente de renovación urbana, de revulsivo para el barrio, y por eso es un poco por lo que lo he querido compartir. También se encuentra que ha venido hace un ratito a visitarnos, aunque no ha entrado en los micrófonos hasta ahora, nuestro presidente Luis Martín. Luis, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué te parece? Sí, es que estaba escuchando muy atento a Luis Sánchez Hornero sobre todo esto, que a mí es una cosa que me parece muy importante, sobre todo lo que ha dicho al final. Es posible que, como está pasando en muchas cosas, Europa dentro de unos años nos meta un poquito cosas que hacer, tareas que hacer, y entonces nos podría salir peor. Pero yo quiero preguntarle solamente una cosa a Luis, porque yo creo que está todo clarísimo, sobre todo decirle qué pasaría con el entorno del barrio, el entorno de los pisos. ¿También se actuaría en él? Bueno, esta ayuda no tiene ayuda al componente de urbanismo, es solo para los edificios. En cualquiera de los casos, aquí yo creo que le toca un poco a la asociación moverse a nivel institucional, ¿no?, para que esa actuación se acompañe con una actuación de urbanismo, ¿no? Creo que también o sea, tiene una dimensión urbana y para la ciudad importante, y sería una buena oportunidad para que lo hiciera. Sí, yo creo que si se hace y se llega a hacer, y ojalá la asociación de vecinos se va a mover porque este barrio mejore y se modernice, porque la verdad es que quedaría un barrio moderno, los pisos valdrían mucho más, que eso es una cosa que no hemos hablado, pero los pisos se van a costar más y van a poder vender con un precio más alto, y nosotros vamos a intentar por todos los medios ayudar a los vecinos, ayudar a la empresa rehabilitadora e intentar de que el ayuntamiento, la Concejalía de Urbanismo o a quien corresponda, si esto se llega a hacer, actúe en el medio, actúe en las calles, actúe en las plazas, para que se quede un barrio bonito y moderno, que yo creo que nos lo merecemos los de Santa Bárbara y hace falta. Muy bien, pues nada más, Luis, muchas gracias por tu visita. A vosotros por invitarnos y por tenernos y por presentarnos este bonito proyecto. Gracias. Muchas gracias. Y a ti, Luis, exactamente igual. Gracias por tu visita. Nada, dime. A ti, Carlos, y a Luis, pues decirle que muchas gracias, y ojalá salga esto, porque de verdad esto no va a parecer Santa Bárbara, va a parecer, yo qué sé, el barrio Salamanca, si esto se llega a hacer. Bueno, nada más que eso. Muy bien. Y nada más, oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí la retransmisión de hoy. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio.